Increíble rescate, descubren a una ballena esperma cubierta por millones de organismos parásitos. El viento soplaba con fuerza en la playa de Veracruz, y Manuel sentía el peso de su vida aplastarlo mientras las olas chocaban contra las rocas. Era un biólogo marino de un pequeño puerto pesquero, luchando contra el estigma de un lugar donde la tradición pesquera era ley. La escena que se desarrollaba frente a él no era más que un recordatorio cruel de sus limitaciones y de una familia que lo presionaba para que continuara la saga de pescadores. Él, en cambio, soñaba con el océano, con la vida que se escondía en sus profundidades. Pero su verdad parecía cada vez más distante. De repente, su mundo se detuvo. Una ballena esperma varada se extendía en la playa, cubriendo su piel gris oscura con parásitos visibles. El corazón de Manuel dio un vuelco. Era un espectáculo desgarrador, pero también la oportunidad que había estado esperando. Las emociones se arremolinaban en su pecho, la tristeza por el animal moribundo, la urgencia de actuar, y el peso nuevamente sobre sus hombros. ¿Tengo valor?, se preguntó, dudando de su propia determinación. Caminó hacia la ballena, cada paso era una batalla interna. Su mente se llenaba de pensamientos, el eco de las risotadas de sus amigos que le decían que dejara de soñar y se uniera a la familia en el mar. ¿Qué importa una ballena cuando familias luchan por sobrevivir? Musitaba la voz de su madre, preocupada por el futuro de su hijo en un entorno que no perdona a los soñadores. Pero algo dentro le decía que esa ballena simbolizaba algo mayor. Podría ser su oportunidad para demostrar que su trabajo tenía valor, aun si eso significaba desafiar a quienes amaba. Con don Lázaro a su lado, comenzó a organizar un plan de rescate. La muerte de este animal representaría la muerte del alma del mar, le decía el viejo, arrugando su rostro como si predeciera el futuro sombrío del océano. Sin embargo, la presión de las autoridades pesqueras les hizo claro que el tiempo no estaba de su lado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las noticias sobre la ballena comenzaron a circular por el pueblo como un fuego incontrolable. Las tensiones crecían. Mientras más animales marinos morían, más se debatía entre la tradición y la necesidad de sustentar a la comunidad. Manuel se sintió cada vez más atrapado en un torbellino de rabia y frustración. Necesito encontrar una conexión, algo que demuestre el valor de la vida marina, pensaba, los ojos fijos en el horizonte, donde la vida antes había florecido. Las memorias de su abuelo, hablándole sobre la interdependencia del mar y la tierra, comenzaron a resonar en su mente. La lucha por la ballena se tornó personal para Manuel. Mientras se preparaba para hablar ante las autoridades, la presión se sentía visceral. Con cada paso hacia el municipio, sentía que su voz se ahogaba. ¿Y si no escuchan? ¿Y si me ridiculizan? Todo lo que necesito es una oportunidad. La ballena agonizaba, y con ella, sus sueños y su legado familiar se desvanecían. Estaba ante una encrucijada, la lucha por lo que era correcto o rendirse ante el abismo del miedo. La pregunta que lo consumía era clara, ¿vale más una ballena que la supervivencia de su familia? En ese instante, un temblor recorrió su cuerpo cuando la imagen del alcalde apareció en su mente, una figura que priorizaría la economía sobre la vida. No se puede sacrificar la economía por una ballena. La frase retumbaba. Y así. Con el futuro del océano y su propio destino en juego, Manuel se preparaba para enfrentarse a sus miedos, sabiendo que el tiempo se acababa. La mañana siguiente, la luz del sol se filtró a través de las nubes, bañando la playa en un tono dorado. Sin embargo, para Manuel, ese brillo era apenas un eco de la esperanza que había comenzado a desvanecerse en su interior. Decidido a aferrarse a su compromiso, se presentó en el municipio, con un plan en mente y una presentación que había elaborado minuciosamente en las largas horas de insomnio. Con un grupo de pescadores escépticos a su alrededor, la sala del Consejo Municipal se sentía fría y ajena. Observó las miradas desinteresadas, algunos con burlas ocultas, y su voz tembló mientras comenzaba a hablar. Hoy, no solo estamos aquí por una ballena,
empezó, su tono intentando captar la atención que su presencia no lograba. Estamos aquí para proteger nuestro mar, nuestra economía y, sobre todo, nuestra identidad como sustento de la vida. A medida que sus palabras fluían, Manuel sentía una nueva urgencia. Había pasado años haciendo investigaciones, recopilando datos sobre la biodiversidad marina y su importancia para la economía local. Se adentró en la conexión entre el bienestar del océano y el sustento de la comunidad, exponiendo la interdependencia que había aprendido en las charlas con su abuelo. Al plantear su lógica, algo en su corazón comenzó a estabilizarse. Se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha por la ballena. La resistencia de otros jóvenes apasionados por la ciencia y la vida marina empezaba a surgir entre el desánimo general. Notó a Carla, una colega bióloga que había crecido en el mismo puerto, apoyándolo en silencio, asintiendo lentamente. Su presencia le otorgaba fuerza. Sin embargo, el rechazo no se hizo esperar. El alcalde, con su voz autoritaria, interrumpió con desdén. ¿Qué importa una ballena?, cuestionó, mientras su mirada se posaba en Manuel como un depredador que esperaba el momento justo para atacar. La economía local depende del mar. Necesitamos pescado, no salvar unos pocos animales. La respuesta podría haber aplastado a Manuel, pero en vez de eso, la rabia se transformó en determinación. Se sintió como un vaso que comenzaba a rebosar con cada palabra de desprecio. ¿Pero qué es nuestra economía sin un mar saludable? Sin un océano que funcione, estamos condenados a la ruina, replicó, llenando su voz de una pasión renovada. Manuel descubrió que su lucha no era solo por esa ballena, sino por todo un ecosistema que estaba gritando por ayuda. Al finalizar su intervención, un murmullo se alzó entre los asistentes. Algunos comenzaron a cuestionar al alcalde, sugiriendo que tal vez, tomar en consideración la protección del medio ambiente podría ser una inversión más valiosa que cualquier pesca a corto plazo. Sin embargo, la confusión y el debate no lograron desviar la determinación del alcalde, quien rápidamente desestimó las inquietudes. Al salir del municipio, sintió la presión del mundo caer sobre sus hombros. Había luchado, pero de alguna manera, se sentía más ligero. Había enfrentado sus temores y había hallado una voz, reconociendo que cada pequeño paso contaba en su camino hacia la lucha por lo que creía. Mientras caminaba de regreso, un rayo de luz iluminó su mente. Esto no se tratará solo de la ballena, se trata de educación, pensó. La clave era involucrar a la comunidad, hacerla consciente de que su futuro estaba ligado al mar. Sin embargo, la elección del alcalde estaba lejos de ser el último obstáculo. Una nueva idea surgió en su mente, la creación de una campaña educativa, un programa que integrara a la población en la conservación mariana. Pero con esa idea, también llegó un nuevo costo emocional, tendría que enfrentarse a su familia, a quienes había alejado con su resistencia, y demostrarles que su visión era válida, que había valor en lo que él defendía. ¿Tendría el valor para cambiar la narrativa no solo en el municipio, sino en su propio hogar? Trató de convencerse mientras la noche caía. Esa inquietud pulsante lo acompañó mientras miraba hacia el mar que le había dado vida, preguntándose si podía llegar a ser el puente entre lo que amaba y lo que su familia esperaba de él. La lucha apenas comenzaba y Manuel sabía que aún quedaban decisiones cruciales por tomar. Manuel se despertó aquel día con una mezcla de nerviosismo y determinación. La idea de la campaña educativa había anidado en su mente como un rayo de esperanza, pero también como un peso sobre sus hombros. Necesitaba elaborar un plan claro para presentar a la comunidad, y esa mañana se sentó en su viejo escritorio, rodeado de libros y carpetas llenas de datos. Mientras revisaba las notas, una nueva preocupación lo invadía. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar a su familia? Su padre, un hombre de mar, había pasado años trabajando sin descanso, y la idea de que su hijo ahora quisiera proteger al océano en lugar de pescar lo llenaba de dudas. Notó cómo sus manos temblaban sutilmente al pensar en la conversación que se avecinaba, pero decidió que ignorar ese enfrentamiento solo incrementaría la carga emocional. Los pasos hacia la cocina se sintieron pesados mientras se preparaba un café. La familiaridad de los olores lo reconfortó momentáneamente, pero al ingresar al comedor, su madre, cuya mirada siempre buscaba su aprobación, suspiró al verlo. ¿Vas a seguir con eso, hijo?, preguntó, con un tono que oscilaba entre la preocupación y la incredulidad. Manuel sintió una punzada en el pecho. Cada palabra parecía una mesa que separaba sus mundos. Es importante, mamá, respondió,
intentando infundir su voz con firmeza. No es solo una ballena. Es el futuro de nuestro mar, de nuestro hogar. La mirada de su madre no se movió, como si aquellas palabras no hubieran encontrado la resonancia que él esperaba. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, la conexión que una vez existió se sentía más lejana que nunca. Manuel comenzó a cuestionarse, ¿realmente tenía el poder para cambiar las percepciones arraigadas de su familia y de la comunidad? Se retiró a su habitación, donde el sonido del océano le sirvió como faro. Los pensamientos comenzaron a fluir libremente, elaboró una estrategia para presentar su campaña, centrándose en los beneficios directos para la economía local, como la integración de prácticas sostenibles que podrían generar nuevas oportunidades. Su enfoque giró hacia lo educativo, planteando talleres sobre la biología marina y excursiones que conectarían a los jóvenes con las maravillas del océano. Mientras sus ideas tomaban forma en el papel, en el fondo de su ser había una búsqueda de validación. Quería que su familia entendiera que su lucha no era solo una batalla contra la tradición, sino un viaje hacia un futuro compartido en el que todos pudieran prosperar. Con su propuesta finalmente escrita, organizó su primera reunión en la playa al atardecer con algunos jóvenes del pueblo, entre ellos, Carla. Era crucial que juntos generaran ruido, un eco que llevara su mensaje más allá de los muros del municipio. Mientras se acercaba al lugar donde había acordado encontrarse, sintió las dudas acechando. ¿Qué pasaría si no lograban convocar a nadie? ¿Y si no eran escuchados? El sol se ocultaba en el horizonte, lanzando destellos dorados sobre las olas. Un grupo pequeño pero entusiasta de amigos llegó, y Manuel, aunque con nervios, se sintió fortalecido. Compartió su visión y el entusiasmo se multiplicó. Sin embargo, con cada aplauso y sonrisa venía una mirada que no podía evitar recordar. Las dudas de su madre resonaban en su mente. ¿Podría realmente lograr este cambio si su propia familia no creía en él? Con la reunión en marcha, cada palabra pronunciada elevaba un poco más su confianza, y al final, se sintió como si hubiera encendido una chispa en la playa. Pero pronto la emoción se mezcló con otra inquietud, necesitaba encontrar la manera de acercarse a su padre y convencerlo de que su misión valía la pena. Mientras todos se dispersaban tras la reunión, Manuel se quedó mirando el océano, preguntándose cómo conectaría su deseo de avanzar con la expectativa de su familia. La pregunta pesaba en su mente como un ancla. ¿Sería capaz de unir esos mundos aparentemente irreconciliables o se perdería en el proceso? Esa noche, la inquietud se tornó más intensa y las estrelladas olas parecían susurrarle que el verdadero desafío apenas comenzaba. La batalla no solo era por la ballena, sino también por el respeto y la aceptación. ¿Tendría el coraje de profundizar aún más en la verdad que debía enfrentar, incluso si eso significaba desmantelar los cimientos de su propia historia familiar? Manuel se despertó al día siguiente con el eco de sus pensamientos aún resonando en su mente. Decidido a transformar su ansiedad en acción, se dio cuenta de que el siguiente paso era hablar con su padre. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para la conversación que podría definir su futuro. Mientras desayunaba, cada bocado se sentía pesado. La mesa familiar, testigo de su vida, parecía intimidante en ese momento. Su padre se sentó frente a él, con el cabello despeinado por el sueño y una expresión de habitual tranquilidad, ajena a la tormenta que se gestaba en el corazón de Manuel. A pesar de que el océano ilusionaba a Manuel con sus posibilidades, también lo aterrorizaba por el compromiso que implicaba. «Papá, ¿podemos hablar un momento?» Las palabras brotaron de su boca como si estuvieran atadas a un hilo de esperanza, resonando en un silencio profundo. Su padre levantó la mirada, colocando la taza de café en la mesa y asintiendo. «¿Qué ocurre?» El tono sereno era un puente para Manuel, pero también un campo de batalla. Se sintió abrumado por la necesidad de preparar su argumento, no solo debía defender su misión, sino buscar validación en ese hombre que había pasado toda la vida entre redes y barcas. Manuel se esforzó por mantener la voz firme mientras expuso su propuesta. Habló de la importancia de la ballena, de los talleres y del futuro sostenible que preveía, pero cada palabra que pronunciaba parecía ser un desafío a las expectativas de su padre. La mirada de éste se tornaba cada vez más inquisitiva, como si tratara de sopesar si lo que su hijo proponía era razonable o un simple capricho. «Siempre hemos vivido de la pesca, hijo. ¿Por qué cambiar?» La pregunta, casi retórica, hizo que el estómago de Manuel se encogiera. Rocoso, el camino hacia la comprensión de su padre se volvía más arduo.
No es un cambio por capricho, papá. Es una transformación necesaria. Nuestros mares se están dañando, y eso también afectará a nuestra forma de vivir. La convicción en su voz sorprendió incluso a Manuel. Sintió que, por un momento, las olas del océano no estaban tan lejos, como si el destino de vidas humanas y marinas estuviera entrelazado. Pero los cambios son arriesgados. Lo que conocemos nos ha dado de comer. Su padre, con una mirada pensativa, estaba lejos de ceder, y eso era frustrante. Manuel comprendió que no solo se trataba de presentar datos, se trataba de tocar la fibra del miedo que su padre había cultivado a lo largo de años de trabajo arduo. Con una pausa reflexiva, decidió abordar el tema desde un ángulo diferente, menos confrontativo, más emocional. Papá, me preocupa que no dejemos nada para las siguientes generaciones. No quiero perder lo que tenemos, pero también quiero que mi futuro, y el de muchos otros, tenga espacio para crecer. Este esfuerzo también se trata de proteger lo que amamos. Las palabras brotaron con sinceridad. Vio una chispa de duda en los ojos de su padre, un microsegundo de vulnerabilidad que le animó a seguir adelante. No busco que dejes de pescar, ni que renuncies a tus sueños. Solo quiero que podamos encontrar un camino juntos. Fue un intento audaz que llevó a Manuel a un lugar de vulnerabilidad que nunca había explorado. Pero lo que no sabía era que esa revelación también podría significar abrir una puerta que no estaba preparado para cruzar. Su padre asintió levemente, dándole a entender que había algo en el mensaje que resonaba en él. Sin embargo, esa conexión esperaba ser desarrollada. Manuel sentía que el diálogo apenas comenzaba. Quería ahondar más en esa apertura, pero la sensación de tener que probarse a sí mismo frente a su padre pesaba como un yugo. Al final de la conversación, Manuel comprendió que su sueño aún dependía de su capacidad para conectar con el dolor y las expectativas de su familia. Durante esa charla que parecía interminable, algo se había podido vislumbrar, un resquicio de esperanza. No obstante, una pulsión inevitable se gestaba dentro de él. ¿Había hecho suficiente? ¿Cómo? ¿Podría seguir transformando ese pequeño destello en una luz que guiara su misión? Mientras se alejaba, sintió que el verdadero desafío aún estaba por venir. Y su amor por el océano apenas estaba despertando, al igual que su valentía para seguir atravesando el convulso paisaje emocional que lo separaba de su padre. ¿Podría, al final, reconciliar sus pasiones y esperanzas en un mar de dudas? Manuel no podía quitarse el nudo en la garganta mientras caminaba hacia la playa. El murmullo de las olas parecía un eco de sus pensamientos, llevándose consigo sus dudas, pero este camino estaba lejos de ser fácil. Quería establecer un nuevo rumbo, no solo para él, sino para una comunidad que había aprendido a vivir con lo que se les había heredado. Debía actuar, no solo pensar. La brisa marina le llenaba los pulmones, y con cada inhalación se sentía un poco más ligero, como si el mar le ofreciera fuerza en esta lucha interna. En su mente, comenzaron a gestarse ideas sobre cómo podría implicar a su padre en este cambio, de una manera que no se sintiera amenazado. La clave estaba en la educación, la posibilidad de un futuro diferente podría ser la sed que atrajera a su padre hacia su visión. Decidido, Manuel se dirigió a una librería local en el pueblo. Allí, buscó libros sobre sostenibilidad marina, talleres y educación ambiental. No solo quería aprender, sino también empoderar a su padre y a su comunidad con el conocimiento. Esa tarde, su mente se iluminó con cada página que hojeaba, cada dato que leía lo acercaba más a su propósito. Se sintió como un explorador en un vasto océano de información, donde el aprendizaje era su brújula. Cuando regresó a casa, se sintió energizado. Con un par de libros en la mano, esperó a que su padre llegara del trabajo, ansioso por compartir su nueva visión. Conversar mientras la tarde se desvanecía en colores anaranjados parecía el ambiente perfecto. Pero al caer la noche, una sensación de nerviosismo lo embargó nuevamente. Su padre, con sus años de experiencia, podría ver en él una arrogancia, una imprudencia juvenil en su intento de cambiar algo tan arraigado. ¿De qué hablas tanto, hijo?, preguntó su padre, al ver los libros esparcidos por la mesa. Manuel respiró hondo, abrió uno de los libros y empezó a compartir lo que había aprendido. Cada palabra le costaba, pero la pasión por su causa le daba fuerza. Habló de prácticas de pesca sostenible, de cómo otras comunidades en el mundo habían modificado su relación con el mar, y cómo eso podría beneficiarles a largo plazo. Inicialmente, su padre solo escuchaba,
con una ceja levantada y cierta incredulidad iluminando su expresión. Pero, a medida que Manuel se adentraba en el tema, notó que la mirada de su padre empezaba a cambiar. El antiguo pescador estaba asimilando la información, aunque la resistencia seguía presente. Es cierto que los océanos están cambiando, pero no sé si todo esto que dices funcionaría aquí, Manuel. Siempre hemos hecho las cosas de una manera, y eso nos ha mantenido. Su padre reflejaba el conflicto interno que Manuel conocía muy bien. Entiendo el miedo al cambio, papá, respondió Manuel, apretando los libros contra su pecho. Pero si no hacemos algo, no solo vamos a perder lo que tenemos, sino que vamos a condenar a las futuras generaciones. Quiero que nos adaptemos juntos, no a expensas de nuestra historia, sino como parte de ella. Su padre, tras un suspiro, se quedó en silencio, permitiendo que las palabras de su hijo se asentaran en su mente. Era un pequeño avance, pero el corazón de Manuel latía con fuerza. La resistencia de su padre podría ser la prueba que necesitaba para seguir adelante. Con el tiempo, entendió que ese proceso de cambio no se daría de un día para otro. Manuel estaba consciente de que necesitaría más que palabras, requeriría acciones concretas y la implicación activa de su padre para que su propuesta no fuera vista como una rebelión, sino como una extensión de sus tradiciones, pero adaptadas a las nuevas realidades del mundo. Con un nuevo plan en mente, se dirigió a la playa una vez más. La luna reflejada en el agua le brindó claridad. Manuel sabía que el momento de actuar había llegado, y que el verdadero desafío estaba a la vuelta de la esquina. Tras meses de indecisiones, la urgencia de la situación se apoderó de él, quizás, sería el día en que buscaría el apoyo de otros pescadores para crear ese cambio. Pero antes, un plan más tenía que ser ejecutado, tenía que despertar el interés de su padre a través de un evento sorpresa relacionado con las ballenas. Mientras caminaba entre las olas, una inquietud lo envolvió. ¿Sería capaz de involucrar a su padre y a la comunidad sin sobrecargar la historia familiar? ¿Podría encontrar la manera de unir todo lo que estaba aprendiendo con esa fuerte tradición? La respuesta estaba escondida en el horizonte, donde el océano se fundía con el cielo, esperando que su valentía lo llevara a descubrirla. Manuel despertó esa mañana con un renovado sentido de propósito. El plan en su mente era claro, pero le exigía una preparación meticulosa. Decidió que el primer paso sería documentar el suceso de la ballena esperma que había encontrado. Había leído que el comportamiento de estas criaturas podía ayudar a entender mejor los ecosistemas marinos. Quería armar un pequeño proyecto de investigación que, de paso, pudiera involucrar a su padre. A medida que se vestía, se preguntaba cómo presentaría la idea. Su padre había vivido siempre en la rutina de la pesca diaria, los vaivenes del mar era su vida. Manuel se esforzaría por presentar el proyecto como una oportunidad, no como una crítica a su modo de vida. Con determinación, reunió su equipo de grabación y se dirigió a la playa. Al llegar, el aire chisporroteaba de energía. La imagen de la ballena en su mente era cautivadora, casi hipnótica. Se acercó al lugar donde había estado la ballena y empezó a grabar, explicando en voz alta lo que había aprendido sobre su especie y los parásitos que la cubrían. El micrófono recogía su emoción mientras hablaba de cómo la salud del océano estaba interconectada con su bienestar. Era hora de que su voz se alzara por esas criaturas, su historia merecía ser contada. Mientras grababa, se sintió cada vez más confiado. Quizás no era solo la ballena la que necesitaba ser rescatada, sino una perspectiva más amplia sobre la vida que llevaban. Manuel se quedó mirando el horizonte, preguntándose cómo podría abordar el tema con su padre y otros pescadores sin ser descalificado como un soñador. ¿Cómo convertiría su hallazgo en una esperanza para su comunidad? Fue entonces cuando tuvo una revelación, en lugar de presentarlo como un evento separado, podría hacer que el rescate de la ballena y su situación fueran inseparables. Se le ocurrió organizar una pequeña reunión en la playa, donde mostraría lo grabado y expondría la idea de cuidar su entorno. No solo debería invitar a su padre, sino también a las familias que conocía desde niño. Las risas y los recuerdos compartidos podrían suavizar la dura resistencia que había enfrentado. En casa, comenzó a trabajar en la presentación. Mientras redactaba lo que quería decir, sintió que cada palabra tenía un peso. Incluiría anécdotas de su infancia, recordaría los días en que salía con su padre a pescar. La nostalgia era una herramienta poderosa, y sabía que podría tocar el corazón de su padre. Pero mientras escribía, apareció la duda. ¿Sería suficiente?
¿Qué tal si los otros pescadores no mostraban interés? Manuel preguntó a su reflejo en el espejo qué haría si fracasara. La idea de tener que enfrentar a su padre con un fracaso era más dolorosa que la incertidumbre misma. Sin embargo, la idea de no intentarlo lo horrorizaba aún más. Al final del día, cuando las luces del hogar iluminaban su alrededor, Manuel respiró profundamente. El cambio no siempre es fácil, pensó, pero era un paso necesario hacia el futuro. Tenía que ser valiente no solo por él, sino por todos los que vendrían. El día de la reunión llegó y el sol brillaba con fuerza sobre ellos. La playa estaba llena de risas y voces, el aroma a sal y mar ofrecía un telón de fondo perfecto. Mientras organizaba todo, sintió un nudo en el estómago, una mezcla de emoción y ansiedad. Al ver a su padre acercarse, su corazón latía más rápido. Era el momento de enfrentar sus miedos. ¿Qué hay de nuevo, hijo?, preguntó su padre con una sonrisa, pero la mirada que intercambiaron era un eco de toda una vida de tradición enfrentándose al cambio. Manuel tragó saliva y se preparó para abrir el debate. Era ahora o nunca, el futuro que tanto anhelaba estaba justo frente a él. ¿Sería capaz de transformar la resistencia de su padre en una oportunidad de conexión y crecimiento? ¿Su proyecto verdaderamente podría ser el primer paso hacia un resurgimiento en la relación con el océano? Las olas rompían con fuerza a sus espaldas, como si el mar mismo esperara la respuesta. Manuel respiró profundamente, sintiendo la brisa marina que traía consigo los ecos de las risas que lo rodeaban. La calidez del sol contrastaba con la inquietud que palpitaba en su pecho. Miró a su padre, quien, aunque sonreía, no podía ocultar del todo su escepticismo. Era claro que la tradición pesquera de su familia se levantaba como un muro ante la nueva idea que él estaba por presentar. A medida que los pescadores y sus familias se acomodaban en la playa, Manuel revisó mentalmente los puntos clave de su presentación. Su voz, aún suave pero firme, resonaría con el conocimiento que había adquirido, con la pasión por el mar que había comenzado a forjar. Era su oportunidad de demostrar que el cambio no solo era posible, debía ser atractivo para aquellos que dependían del océano. Al comenzar a hablar, los murmullos se apagaron. Con cada frase, sus palabras se llenaron de vivencias, recordó las primeras veces que había ido a pescar con su padre, los momentos de conexión que el mar les había brindado. Hablar de la ballena, de su muerte, y de cómo sus parásitos eran un reflejo de la salud del ecosistema, le otorgó una perspectiva diferente a lo que había sido una mera anécdota. Cada pescador presente absorbía lo que decía, algunos con el ceño fruncido, otros con atenta curiosidad. Es nuestra responsabilidad cuidar de este mar que nos da tanto, afirmó, dejando que sus palabras fluyeran como un río hacia el océano. Su voz se fue llenando de convicción, consciente de que incluso los más escépticos comenzaban a escuchar. La emotividad lo llevó a compartir sus temores, su deseo de no fallar. Su padre, en particular, lo miraba intensamente, como si las viejas certezas estuvieran siendo desmanteladas una por una. Al terminar, aguardó. Algunos pescadores comenzaron a murmurar entre ellos, y el ruido se elevó como un pulso inquieto. Su corazón se aceleraba. Había presentado conceptos que desafiaban su realidad. ¿Se irían a aferrar a lo conocido, o se atreverían a considerar una nueva forma de coexistir con el océano? Finalmente, un pescador mayor, conocido por su sabiduría y resistencia al cambio, se puso de pie. Manuel tragó saliva, preparándose para lo peor. Es cierto que hemos visto cambios, pero siempre hemos pescado de esta manera. ¿Y si lo que propones no funciona? Sus palabras, como un balde de agua fría, apretaron el nudo en el estómago de Manuel. Pero, en lugar de titubear, sintió que surge una llama de determinación. Si no intentamos adaptarnos, corremos el riesgo de perder mucho más que solo nuestras tradiciones, contestó, encontrando fuerza en su sinceridad. El mar no es inmutable, y nosotros tampoco deberíamos serlo. Las miradas del público cambiaron, y pudo ver la chispa de la reflexión en sus rostros. Aquello era un momento decisivo. Su padre, después de escuchar la respuesta de Manuel, frunció el ceño, buscando en las palabras de su hijo la verdad que había eludido durante tanto tiempo. Quizás deberíamos hablar más sobre esto en casa, dijo su padre, como si fuera una concesión significativa. Manuel, sin embargo, se dio cuenta de que este no era el final. Este primer paso había abierto la puerta, pero el camino hacia el entendimiento mutuo aún estaba lleno de obstáculos.
Con el corazón aún latiendo con fuerza, Manuel se retiró con la sensación de haber iniciado una batalla que requeriría más que un discurso apasionado. El verdadero desafío sería lograr que su comunidad comprendiera las implicaciones de su propuesta, y que su padre se uniera a él en esta nueva travesía. Mientras la tarde caía y el aire fresco de la noche comenzaba a filtrarse, Manuel sabía que el viaje apenas comenzaba. Las olas se agolpaban detrás de él, como un eco constante del mar que lo había formado y que ahora lo convocaba con fuerza renovada. Sin embargo, también sentía que debía resolver los encuentros difíciles en su hogar. Al irse de la playa, planteó en su mente cómo abordaría esas conversaciones en el futuro. Con cada paso, la incertidumbre se convirtió en una motivación palpable. Una cosa era cierta, no se detendría hasta que la voz de aquel niño que alguna vez fue, que soñaba con la exploración, fuese escuchada nuevamente. Algo en su interior le decía que el cambio era posible, pero requeriría valerse de una convicción absoluta. El profundo susurro de la marea le recordó que, en el fondo de su ser, la lucha por un futuro mejor había comenzado, y con ello, el verdadero desafío de su vida. ¿Cómo conseguiría que su padre dejara atrás el miedo y abrazara la posibilidad de un nuevo camino? Manuel regresó a casa con la mente agitada. La conversación con su padre se reproducía una y otra vez en su cabeza, como las olas que golpeaban incesantemente las rocas en la costa. Cada paso que daba lo acercaba más a un enfrentamiento que sabía inevitable. Una parte de él anhelaba que la chispa de comprensión que había destellado en la playa se transformara en un fuego ardiente en el hogar, pero la otra parte no podía evitar preguntarse si estaba preparado para la resistencia que enfrentaría. Al llegar, la calidez del hogar era reconfortante, pero el ambiente estaba tenso. Su padre, acostumbrado a la rutina de la pesca, estaba en el garaje, revisando las redes y los aparejos. Manuel inhaló profundamente, se armó de valor y se acercó. «Papá», inició con voz temblorosa, «necesito que hablemos sobre lo que discutimos en la playa». Su padre levantó la vista, el ceño fruncido, lo que hizo que la ansiedad de Manuel aumentara. «No creo que sea el momento, Manuel. Hay cosas que han funcionado durante generaciones, y es difícil cambiar. Siempre hemos hecho las cosas de esta manera». «Pero eso es precisamente lo que tenemos que cuestionar», interrumpió Manuel, sintiendo como la frustración comenzaba a eclipsar su esperanza. «Si continuamos pescando de esta forma, nuestras tradiciones y nuestras vidas podrían perderse. He visto lo que está ocurriendo en el océano, y no puedo simplemente ignorarlo». La tensión era palpable. Su padre le respondió con una mezcla de sorpresa y desdén. «Tu juventud te hace idealista. Tienes que volver a poner los pies en la tierra. Necesitamos vivir de estas tradiciones para no perderlo todo». Manuel sintió una punzada en su pecho. Las palabras de su padre resonaban con la verdad que había conocido, pero habían sido reemplazadas por la urgencia de su inquietud por el futuro. «No son solo palabras, papá. Esta es nuestra vida y nuestro hogar. ¿Por qué no puedes ver lo que yo veo? No se trata de abandonar nuestra historia, se trata de adaptarla para poder seguir escribiendo juntos». Hubo un silencio denso, donde las olas se sintieron como un eco distante en su hogar. Finalmente, su padre se cruzó de brazos y se sentó en uno de los bancos de trabajo. «Dime, ¿cuál es tu plan? ¿Qué quieres que hagamos?» «Tuve que trabajar arduamente para que todo esto funcionara». «¿De verdad crees que puedes cambiarlo todo?» «Estoy pensando en formas de pesca sostenible. Propondré nuevas técnicas, una combinación de lo antiguo y de lo nuevo. Pero necesito que estés abierto a las ideas que traigo». La determinación comenzó a florecer en su interior. Era hora de demostrar no solo su valentía, sino también la evidencia de su investigación. Sin embargo, ante el rostro impasible de su padre, la duda volvía a asomarse. Durante las siguientes horas, Manuel recopiló datos. Pasó la noche en vela, deseoso de tener listos diagramas y ejemplos que pudieran convencer, pero lo que realmente buscaba era un camino para conectar su pasado con un futuro incierto. Sus insomnios se llenaron de imágenes de la ballena, su cuerpo cubierto de parásitos como un recordatorio de lo que estaba en juego. Cuando la mañana asomó, su mente bullía de ideas. Pero a medida que se preparaba para enfrentar nuevamente a su padre, una sensación inquietante lo invadió. Era un momento decisivo, un punto de no retorno. ¿Realmente podría convencerlo, o más bien generaría un abismo aún mayor entre ellos?
Al salir del garaje y presentarse ante su padre, sintió que cada palabra que había ensayado durante la noche podría ser su tabla de salvación o su condena. La mirada de su padre pasó de la incredulidad a la atención, y entonces Manuel supo que debía dar un paso más allá de la lógica, hacia lo emocional. Papá, esto no solo es sobre el mar. Es sobre nosotros. La conexión que buscaba se encontraba entre los riesgos y la necesidad de un entendimiento, una batalla que sabía que no podría ganar solo con datos. Sin embargo, la vulnerabilidad era una estrategia arriesgada. ¿Estaría dispuesto a mostrarse tan vulnerable ante la única persona cuya aprobación deseaba con todas sus fuerzas? La incertidumbre del resultado lo llenó de inquietud, pero también de un nuevo sentido de propósito. Lo que estaba en juego era más que una simple discusión. Era la esencia de su legado, una invitación al cambio que no podía ignorar. Mientras la mañana se desplegaba ante él, la idea era clara: cambiar la perspectiva del pasado era el primer paso hacia la aceptación del presente. Y mientras se preparaba para hablar, también sabía que un nuevo camino se abría frente a él, aunque estuviera lleno de sombras. El verdadero desafío no solo sería convencer a su padre, sino confrontar sus propios miedos. ¿Sería este el momento en el que ambos ya no fueran solo pescadores, sino guardianes de lo que tanto amaban? Manuel sintió el eco de sus propias palabras resonar en la habitación, un silencio y un peso inusuales entre ellos. Su padre apenas movió los labios, como si sopesara las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Tiempo. Ese instante se sentía interminable, un espacio donde cada pensamiento de Manuel pasaba por un tamiz de ansiedad y aprecio. ¿Debería apurar la conversación o dejar que el silencio hiciera su trabajo? Decidió ser paciente. Había llegado hasta aquí, y la lucha valía la pena, incluso si significaba arriesgar su relación con su padre. Observó a su viejo, cuyas manos estaban desgastadas, marcando la historia de años trabajando en el mar. Allí estaba el hombre que había sembrado en él el amor por la pesca. Pero ese amor, en su forma actual, era fuente de conflicto. Papá, no quiero socavar nuestros orígenes. Solo deseo preservarlos, prosiguió Manuel, recordando la ballena, la imagen de un mar herido. Si no comenzamos a implementar prácticas sostenibles, los océanos, que son parte de nuestra existencia, podrían desaparecer. Nuestras tradiciones corren el riesgo de extinguirse también. La voz de su padre retumbó con la fuerza de un trueno. Yo no te he enseñado para que te conviertas en un predicador de cosas que no comprendes. He lidiado con el mar durante toda mi vida, y sé cómo es. Este trabajo tiene sus propios riesgos, y cambiarlo, sin comprenderlo del todo, podría ser un error. Las palabras lo hirieron, pero entendía su origen. No se podía perder de vista la vida que había conocido su padre, una vida llena de sacrificios y desengaños. Sin embargo, Manuel sabía que el miedo podía ser un obstáculo tan grande como la ignorancia. Es justo ese miedo el que nos impide avanzar. Esta lucha no es solo contra el cambio climático, es la lucha por nuestra manera de vivir. Manuel habló con un fervor renovado, aunque su voz temblaba. Lo que te pido no es que deseches todo lo que hemos hecho, sino que transformemos nuestras tradiciones hacia un nuevo enfoque. Aprendamos algo nuevo juntos. Observó cómo la expresión de su padre cambiaba, comenzando a desinflar la resistencia. Ahí había una rendija, una oportunidad que quizás podría aprovechar. Se sentó al lado de él y le mostró algunos gráficos simples, esbozados en la madrugada, ilustrando prácticas de pesca que podían tener un menor impacto. Estos métodos han sido probados en otras comunidades. Se pueden integrar nuestras técnicas tradicionales con nuevas ideas. No es un rechazo, es una evolución. Solo quiero dejar un legado que mires con orgullo, uno que reconozca la necesidad del mar y de los que vuelven a casa al final del día, explicó, sintiendo que cada palabra lo acercaba un poco más a la comprensión. Su padre tomó un respiro profundo y, por un momento, sus ojos mostraron una chispa de curiosidad. Manuel sintió que podía explotar esa fragilidad. El camino estaba preparado para el diálogo, pero como un pescador, debía tener paciencia. La pasión estaba ahí, pero también un hilo de vulnerabilidad que marcaba la diferencia. Sin embargo, la conversación en el garaje no solo era un desafío para su padre, sino una prueba de sí mismo. Mientras abría la puerta de su corazón, también debía aceptar la posibilidad de perder en el proceso. ¿Y si no lograba convencerlo? ¿Y si el cambio era demasiado grande para su padre?
La carga de la incertidumbre se instaló en su pecho como un pez atrapado en una red. En lo más profundo de su ser, Manuel quería creer que la conexión entre ellos podía ser más fuerte que las corrientes de sus diferencias. Si podía encontrar la forma de fusionar sus pasados, podría moldear su futuro. De repente, una idea came a su mente, ¿y si no solo se tratara de ellos dos? ¿Y si pudieran involucrar a otros pescadores, crear una red de apoyo para construir un camino sostenible juntos? Podría ser la forma de unir a la comunidad alrededor de un futuro compartido. Mientras la tarde avanzaba, la imagen de la ballena aún reverberaba en su mente. Tenía que definir su miedo, su lucha, no solo como un enfrentamiento personal, sino como una oportunidad de restauración. Este camino recién formado ante él podría llevar a la reconciliación y quizás incluso a una nueva manera de pescar. Entonces, sin avisar, volvió a mirar a su padre, despertando como si una nueva idea vibrara en el aire. Papá, tengo un plan. ¿Y si invitamos a otros pescadores a esta conversación? Tal vez juntos podamos ser el cambio que necesitamos. El padre lo miró, sus cejas alzándose lentamente, mostrando que aunque la tormenta no había pasado, la dirección del viento comenzaba a moverse hacia un nuevo horizonte. La incógnita permanecía, pero la chispa de esperanza también iluminaba un camino donde el cambio era posible. ¿Sería este el comienzo no solo de una nueva tradición, sino también de un legado compartido? Manuel despertó esa mañana sintiendo el peso de la responsabilidad aplastando su pecho, pero también una chispita de esperanza. La reunión con su padre había abierto una puerta, y ahora sentía que el momento de dar el siguiente paso había llegado. La idea de invitar a otros pescadores a discutir la propuesta de prácticas sostenibles resonaba con fuerza en su mente. Al llegar a la playa, el murmullo del océano lo llenó de valentía. Se sentó en una roca y comenzó a bosquejar una invitación, un simple mensaje que uniera a todos. Cuidemos juntos nuestro futuro, pensó. Cada palabra contenía la esencia de su visión, un legado compartido, donde la tradición se fusionara con la innovación. Con cada minuto que pasaba, la idea se volvía más concreta. Sin embargo, el temor aún acechaba su mente. ¿Cómo podrían reaccionar los pescadores que siempre habían visto el cambio como una amenaza? Fue entonces cuando decidió que el enfoque debía ser hacia la comunidad, mostrando que todos estaban en la misma ola, que el propósito era su bienestar. Así, aldeanos, mujeres y hombres, jóvenes y viejos, podrían ver que no se trataba solo de una ballena, sino de ellos mismos. Era su oportunidad de demostrar que el mar no solo les pertenecía, sino que dependía también de ellos. Pasó horas en su hogar revisando cómo podría presentar su propuesta. Mientras discutía con Carla y otros jóvenes biólogos del pueblo, un sentimiento de camaradería comenzó a formarse. Si cada vez más pescadores se unían a la causa, la resistencia podría transformarse en una afirmación comunitaria de cambio. La primera reunión se organizó un jueves por la tarde. Con un nudo en el estómago, Manuel caminó hacia la playa. La calidez del sol le daba confianza, sin embargo, el eco del temor aún resonaba. Fue una sensación parecida al aventurarse en aguas desconocidas. La visión de su padre apoyándolo en la lucha era un rayo de luz. Al llegar, notó rostros conocidos, algunos expectantes, otros con escepticismo. Se hizo un silencio pesado mientras se acercaba al grupo. Miró a su padre, quien se encontraba al fondo con brazos cruzados, la mirada fija en él. Con un profundo suspiro, Manuel sintió que cada latido de su corazón lo impulsaba a retar el miedo y dar la cara. Gracias por estar aquí, comenzó, sus palabras fluyeron con una mezcla de nervios y determinación. Hoy estamos aquí no solo por la ballena, sino para forjar un nuevo camino hacia un futuro sostenible. Habló sobre la importancia del océano y cómo el tiempo apremiaba, el mar gritaba en busca de su ayuda, y era responsabilidad de ellos ser sus guardianes. Mientras compartía gráficos y datos, observó un cambio en las expresiones del público. Las cejas fruncidas comenzaron a relajar, las miradas desinteresadas se tornaron en curiosidad. Fue un momento de conexión, donde la urgencia de su mensaje caló hondo en los corazones de muchos. Si no encontramos maneras de pescar sin comprometer el mar, arriesgamos nuestro modo de vida, continuó. Pero juntos, podemos ser el cambio. Podemos preservar nuestras tradiciones y fortalecer nuestras comunidades. Un pescador mayor levantó la mano, interrumpiendo. Has crecido, Manuel. No parece el niño que conocí, dijo,
provocando una risa nerviosa en la sala. Pero, ¿qué nos garantiza que esto funcione? Manuel se sintió fuerte. No hay garantía, pero si no intentamos, es un riesgo mucho mayor. Es nuestra elección, respondió con firmeza. Dediquémonos a probar nuevos métodos, como un grupo. Si fallamos, lo haremos juntos y aprenderemos de eso. La conversación fluyó, el escepticismo se tornó en debate. Uno tras otro, más pescadores comenzaron a expresar sus dudas, pero también sus esperanzas. Se vislumbraba un cambio inminente, y Manuel sintió que el miedo se desvanecía poco a poco, dejando lugar para la resiliencia. En un rincón, vio a su padre, observando atentamente, las líneas de su frente se suavizaban poco a poco. En ese instante, comprendió que el verdadero triunfo no solo sería la aceptación de su propuesta, sino lograr conectar con la humanidad de aquellos que temen el cambio. Finalmente, con el sol comenzando a ocultarse en el horizonte, un pescador se levantó y expresó su apoyo. El movimiento creció rápidamente, un aplauso resonó en el aire fresco de la tarde, y Manuel, con la sonrisa más amplia, vio cómo la comunidad comenzaba a unirse en torno a su mensaje. La reunión cerró con un abrazo entre Manuel y su padre. Por primera vez, la mirada de su viejo reflejaba un destello de orgullo. Habían cruzado un umbral, juntos, hacia un futuro en el cual ambos mundos se encontraban, donde la tradición convivía con la innovación. La ola de transformación había comenzado, y mientras la marea subía, Manuel se sintió listo para enfrentar los nuevos desafíos. Había logrado no solo la atención de su comunidad, sino el reconocimiento de su propio valor. Ya no solo era un biólogo marino con sueños, había emergido como un líder, navegando en un mar de posibilidades. Juntos, cuidaremos de nuestro océano, pensó, mientras la brisa salada acariciaba su rostro. La lucha apenas comenzaba, pero la esperanza ya surcaba las aguas. Ahora, con un corazón renovado, la misión de Manuel era clara: educar, empoderar y cambiar la narrativa de su comunidad hacia un futuro sostenible. Un camino que comenzaba en su hogar y se expandía hacia el horizonte, donde las olas continuaban moviéndose, llevando consigo sueños cumplidos. Y así, concluyó su viaje de transformación. Había llegado a comprender que el cambio no solo radicaba en una lucha por un ser vivo, sino en la conexión profunda que una vez tuvo con su familia y su comunidad. Era un camino lleno de desafíos, pero valioso para todos. Ahora que has sido testigo de esta transformación, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.